Bueno, buenos días, grupo. Empezamos a grabar. Hoy es jueves 15 de abril, es Yom Ha'atzmaut, y vamos a comenzar nuestro encuentro del día viendo el último versículo del capítulo 31. Así que voy a compartir la página para que lo tengan ahí enfrente. Habíamos hablado mucho de Shabbat en nuestro último encuentro. Yo les envié, espero que no lo hayan tirado a la basura, las 39 melajot, las 39 trabajos que había surgido de la clase anterior. Les pedí que si alguno quería que me lo pida, como quedó en el chat y cuando yo cierro el Zoom se borra, se los mandé a todos. Si alguno no lo quiere, no pasa nada. Pero le pedí a Gus que lo mande al mail. Si alguno no lo recibió porque no está en la cadena de mails, eso sí, necesito que me lo pida, pero no por chat acá porque se borra. Pero le mandé como para que tengan, si alguno quiere en algún momento mirar bien cuáles son las 39 trabajos prohibidos, los tiene ahí. Pero después de hablar del Mishkan y hablar de las Melajot y demás, es como que vuelve a conectar con lo que venía hablando antes y le entregó a Moshe, al concluir él de hablar con él en la montaña de Sinaí, las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el poder de Elohim. Es decir, que en la entrega de la Torá, que fue en el capítulo 20, estamos en el 31 terminándolo, en el capítulo 20, Moshe recibe las tablas y aparecen los 10 mandamientos como si fueran el corazón de las 613 mitzvot que recibe Moshe en el Sinaí. En ese momento, la Torá empieza a hablar de diferentes mitzvot que fue recibiendo allí Moshe. Y así como después de los 10 mandamientos hay toda una cantidad de mitzvot, después el texto habla del mandamiento de Dios o del mandato de Dios de construir el Mishkan y repasa todos los detalles de la construcción del Mishkan y de quién lo va a construir. Y de repente el texto vuelve a conectarnos que estamos en la entrega de la Torá. Es como si nos hubiéramos olvidado que estábamos en el Sinaí recibiendo la Torá. En ningún lugar de atrás dijo que Moshe ya bajó, que ya está con el pueblo. O sea, Moshe todavía está arriba. Y el texto pareció cambiar de tema y seguir adelante. Y si alguno se distrajo, le quiero decir que Moshe todavía está sin comer, sin tomar, arriba del Sinaí. Y claro, ustedes acá, Cintia estaba tomando algo y no le importa que Moshe está en ayunas, ella toma igual. Está bien. Poca empatía. Ahí está, Marcela con un mate. María toma. Bueno, ok. Bueno, entonces en esta situación volvemos. Y en este versículo aparece algo, por eso lo quería retomar y no lo quería decir rápido la semana pasada, algo que es clave para entender una de las concepciones básicas de la Torá. Lo que más llama la atención es que no fue Moshe el que escribió esto. El texto no habla de la escritura de Moshe. Dice que el texto fue escrito, vamos a volver a ponerlo para compartirlo, escritas por el poder de Elohim. Pero si vamos al hebreo, ese tema del poder de Elohim está puesto de otra forma, porque dice Be'etzba Elohim. Etzba, con el dedo, con la mano de Dios, ¿no? De acá viene Maradona. Maradona sacó de acá. No me creo. Entonces, tenemos acá el texto que nos va a dar pie a pensar que estas primeras tablas de la ley que fueron entregadas eran perfectas. Simbólicamente hablando, no fueron producto del ser humano, fueron producto de Dios. Y si esto es así, ustedes ya conocen, no es que les despoliar la lectura, estas tablas no van a perdurar. No hay nada en este mundo que sea perfecto. Entonces, si hay algo que no fue hecho por nosotros, con las imperfecciones que con eso conllevan, no son para este mundo. Entonces ya en la génesis del relato encontramos una idea de que esto no va a perdurar.
Y lo segundo que encontramos en el relato de esta idea que después vamos a profundizar, es que en definitiva Moshe tampoco hizo mucho. Moshe recibió y se benefició de la Torá que escribió Dios, pero no las escribió él. Y estos dos temas son los que vamos a desarrollar en los próximos capítulos cuando podamos vincular esto con lo que va a terminar pasando. Así que les pido que traten de acordarse estas dos cositas que les acabo de decir. Armando dice que no le llegan los trabajos prohibidos. Armando, te pediría si me mandase por chat o por mail tu mail, así te lo... Pero no en este chat porque después se borra. Mandame por chat o por mail, a mi mail o a mi chat, tu mail, así te incluimos y lo recibes. Gracias. Bueno, entonces dicho esto, sí, vamos a cambiar de capítulo, vamos a avanzar a el próximo, que en la Torá, después del 31 viene el 32. No sé si sabían eso, pero yo que estudié mucha Torá lo sé. Y el capítulo 32 empieza diciendo: Empero, habiendo visto el pueblo que tardaba Moshe en descender de la montaña, se congregó el pueblo contra Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos hizo ascender desde la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Antes de pasar a que comentemos, necesito mostrarles un par de palabras en hebreo. Cum acelanu Elohim. Acuérdense bien de esto, donde dice, haznos dioses, el pueblo hebreo dice, acelanu Elohim. Y de esto me va a importar hablar mucho ahora. Bueno, primer tema para que charlemos un poquito en esto. Y hago un silencio a propósito. ¿Qué pasó? ¿Hay alguno de ustedes que sea muy ansioso? Bueno, si alguno de ustedes es muy ansioso, como los que levantaron la mano, hubieran tenido este mismo problema. Los rabinos quisieron tratar de explicar qué pasó acá. Entonces la explicación más habitual y más común que muchos de ustedes deben conocer es la que dice que Moshe fue al pueblo y le dijo: muchachos, bánquenme, voy a subir 40 días y voy a bajar. Y entonces en 40 días estoy acá con ustedes. Cuando Moshe dijo eso, en la cabeza de Moshe estaba que él va a subir mañana, al día siguiente. Entonces les dijo: voy a estar 40 días, pero no que lo cuenten desde el día que estoy hablando con ustedes, sino que cuéntenlo desde el día de mañana. La gente empezó a contar los 40 días desde el día que Moshe se lo dijo. Entonces, llegaron al día 40, Moshe no bajó, y por eso este ataque a Aarón. Esa es la explicación más clásica que da la Torá a qué está pasando acá. Está claro, ¿no? Bueno, esta idea de lo que acá está pasando, primero nos hace referencia a que el desarrollo de la espiritualidad de este pueblo todavía ni había empezado. Si bien el trabajo de las plagas, yo les dije que ustedes que fue para sacar a Egipto de la cabeza de los hebreos y que puedan tener una vida distinta y que puedan ver las cosas de otra manera, vemos acá que no lograron ese objetivo. ¿Por qué? Porque era una generación que seguía necesitando un bastón en donde apoyarse. Seguían necesitando un Dios que estuviera cerca y los cuidara. Seguían necesitando la posibilidad de delegar la responsabilidad en otro. Ponenos un Dios que vaya delante nuestro. Queremos ver y sentir y tener a alguien que nos resuelve las cosas. Para una pregunta, el tema de las nubes, la nube que estaba arriba, la nube que estaba delante, cuando Moshe estaba arriba, ¿dónde estaban?
No, porque si te acordás, Gaby, todo eso era cuando caminaban. Como acá estaban Ah, establecidos, cuando estaban quietos no estaban las nubes. sí, después va a estar sobre el Mishkan que van a construir, que todavía no construyeron, pero la nube era importante en los traslados. Ah, ok. Ok. Entonces, acá sentían que necesitaban algo que les contestara las preguntas, que los guiara. Moshe cumplía la función de ser al que le venía a traer los problemas, o las decisiones que no podían resolver. Entonces, hay allí en esta figura de Moshe un líder que, si ustedes me permiten una licencia, debería dejar de grabar, sería como los ultraortodoxos o los muy ortodoxos de hoy en día, que no hacen nada sin consultarle al rabino. Creo que hay mucha gente que, no digamos que tengo una duda ética, de moral, y entonces quiero escuchar la cosmovisión de alguien que estudió Torah y que me diga, es una cosa. Ahora, que le consulte al rabino cada cosa, cada decisión que tengo que tomar, es otra cosa. Y en esto es donde parecería el texto criticar. La gente que necesita tener a alguien que le resuelva los temas. Y ya me voy del tema rabínico. Y empiezo a pensar en toda la gente que no toma ni pequeñas decisiones sin consultárselo a cónyuge, padre, madre, hermano mayor o quien sea. Y de vuelta, si la búsqueda de un consejo o de una idea inspiradora te permite a vos tomar mejores decisiones, bienvenido sea, Baruch Haba. Pero si lo que vos buscás es que otro tome tus decisiones, nunca va a estar bien. Y esta generación lo que muestra es que necesitaba sentir que había alguien que estaba ahí para ese tema. Esperen que veo el chat y ahora les digo lo de Elohim que... Consulta. Si la Torá es un único rollo, ¿quién lo dividió en 5 libros? La Torá es un único rollo que tiene espacios, un espacio grande, entre cada uno de los 5 libros. Y la misma Torá habla de 5 libros. Es una división rabínica. Pero sí, todo el resto es todo de corrido. Todavía no pudieron sacarse a Egipto, especialmente hablando tal cual, eso es lo que trataba de decirles, y al romper las tablas sagradas, Moshe no perdió el equilibrio. Esperen, no leímos esa parte, no se apuren, ya vamos a leer qué pasó ahí. Entonces, volviendo, lo que la gente pidió es Elohim, que es la nueva manera en la que ellos llaman a Dios, que es uno de los nombres de Dios. No es que pidieron una estatua o un becerro. La gente pidió la presencia de un Dios. No es Pero que espera, pero pide, en hebreo pide Elohim, y Elohim, ¿qué atributo es? El el de la atributo naturaleza, ¿no? de la justicia, no. Ah, Y es el atributo del poder. Y justamente eso es lo que ellos no tenían. Y eso es lo que ellos querían. Alguien que tenga poder sobre ellos. Por eso estamos hablando de una generación que creció sometida y que sigue viviendo sometida. Y por eso cuando uno educa, cuando uno genera políticas de educación, cuando uno tiene a cargo este tipo de decisiones, tiene que tener mucho cuidado, porque quien vive bajo un abuso de poder lo va a sufrir toda su vida, ya sea porque nunca va a poder salir de ese pie que le pusieron arriba en la cabeza o de ese sometimiento al que fue víctima toda su vida, o porque va a intentar hacer lo mismo con otro. Ya sea que reaccione de una manera o de otra, no se sale ileso de esa situación. Y esto es parte de la explicación de por qué esta generación no va a estar preparada para entrar a tierra de Israel. Quizás no hacía falta haber llegado al episodio de los 2 espías que ya vamos a leer para darse cuenta que la generación no estaba preparada. Quizás acá
ya se podrían haber dado cuenta que esta generación no estaba lista. Por eso, quizás lo que terminó pasando es que uno no debiera condenar a nadie por una sola actitud, sino que es la sumatoria de ciertos actos la que te tienen que dar la idea del otro. Y acá empezaron a ver que esa generación no estaba preparada, con otros actos más que se van a ir repitiendo y vamos a ir viendo, y van a concluir con el acto de los 12 espías. Y la decisión tomada con los 12 espías de que la gente no está preparada, ¿se acuerdan? Saben de lo que hablo, ¿no? Y que van a estar dando vueltas 40 años en el desierto, está sostenida en más de un acto. Está tomada con el último final, pero ya se veía venir de antes. Y lo último que les quería decir, que fue lo primero con lo que empecé, es que este texto a mí nos da a nosotros pie para pensar en el mal de nuestra época, que se llama ansiedad. Y que nos atraviesa a todos porque lamentablemente los cambios tecnológicos nos hacen a todos nosotros estar acostumbrados a una velocidad que no es la que deberíamos tener para la vida. Entonces esa velocidad de la tecnología que nos permite tener como respuestas instantáneas a un montón de cosas, nos hace después vivir con esos parámetros. ¿Y cuántos de nosotros vivimos al ritmo del chat? ¿Qué es un chat? Un chat es, tengo algo en la cabeza y ya te lo quiero decir, o ya quiero que me lo contestes, y ya quiero sacarme de la cabeza, y ya lo escribo, y ya en la mitad de otra cosa. ¿Y por qué funcionamos así? Porque creemos que los cambios tecnológicos tienen que regir nuestro ritmo de vida. Y ¿saben qué? Es uno de los peores males de época. A algunos después les afecta que no pueden dormir, a otros les afecta después que no pueden estar en paz, que no pueden estar tranquilos, que no pueden bajar el ritmo, que no pueden estar en eje, que no pueden estar en equilibrio, que se enojan fácilmente, que reaccionan. Hay diferentes modelos o posibilidades de afectación. Pero es así. Hace 20 años, la mayoría de ustedes podía estar en una clase de cualquier tipo sin necesidad de buscar ninguna pantallita. Y hoy, la mayoría de nosotros no puede estar una hora sin mirar la pantallita. No puede. ¿Por qué no puede? No puede. Y estamos, ¿no?, a un ritmo y a una reacción que es ajena a nuestro metabolismo, nuestro funcionamiento sano, nuestra posibilidad de estar bien. Y después lo paga nuestro sueño, lo paga nuestro estrés, lo pagamos con alguna de las dificultades que podemos tener. Así que yo no estoy en contra de la tecnología, amo la tecnología, me encanta la tecnología, siempre que sea una herramienta que nos ayude, como lo que dijimos al principio, como en estos tiempos donde va a estar todo más difícil, poder conectarnos igual, poder tener encuentros igual y poder sentirnos cerca, nos va a venir muy bien. Pero intenten hacer el ejercicio de que la ansiedad no los domine. Armando, ¿levantaste la mano? Sí, había dicho que aquel que busca un papá que tome decisiones también después impone eso a los demás. No escuché bien. Dije que todo aquel que crece sometido con algún tipo de violencia o de dominio de un poder, como puede ser un padre o una madre o una institución o un líder que someta a su gente, cuando esa gente crezca va a tener consecuencias, que pueden ser diferentes opciones. Puede ser que viva siempre sometido, que puede ser que viva después queriendo someter a otro. Hay muchas opciones porque es más complejo el ser humano. Pero digo, nunca va a ser inocuo, no va a pasar desapercibido. Quien tenga esto en su niñez, en su crecimiento, en su educación, algún tipo de secuelas y de consecuencias va a tener. Eso es lo que quise decir. No quiero afirmar cuál, porque pueden ser diferentes, pero que no va a ser. Hoy en día se ve en la política muchos países que pasan por eso, donde hay líderes políticos religiosos o que cumplen ambos papeles, donde someten al pueblo y el pueblo acepta eso.
Sí, yo no quiero meterme en eso porque no sé en cuánto a nosotros también nos pasa lo mismo como argentinos. No, puede ser que en Argentina también. No, Digo, no es solo religioso un estado de sitio, por Dios. Sí, sí, o un líder, para no hablar de lo que está pasando ahora, o un líder dictador en algún país también pasa lo mismo. Por eso yo no hablé solamente. Y padres en sus casas con sus hijos, o directores de establecimientos educativos con los alumnos. Digamos, esto puede pasar en diferentes niveles en muchos aspectos. Tomás dice que buscaban límites, pero de otro tipo. Marcela dice, ¿cuánto tiempo había transcurrido desde la salida de Egipto? Qué buena pregunta, y ustedes saben la respuesta. ¿Quién sabe la respuesta de cuánto tiempo pasó desde que salieron de Egipto? 49 días. Ya Bueno, al día 50. No, pero, Esto pasó el día 49. no. 49 días, el día 50 subió Moshe. Está 40 días arriba, ya vamos 40 días más. Pero está bien, esa es la respuesta. O sea, caminaron 45 días, se detuvieron 3 días, después Moshe habló con el pueblo y al otro día subió, y después, a partir de ahí, estamos en los días que van, que está arriba. O sea que estamos hablando de un par de meses, digamos, 2, 3 meses es el tiempo transcurrido desde que salieron de Egipto. Estamos acuérdense que el día que va a bajar Moshe, y que si el Midrash que le hicimos caso tiene razón, el Midrash que les conté al principio, estamos al día 39 de los 40 cuando pasa esto, ¿está bien? Después de los primeros 49, pasaron 39 más, y la gente pensó que ya había pasado 40 y faltaba uno más. Estamos en ese periodo. Bien, Pablo. Eres Shavuot. Erev Shavuot, exacto. No, Shavuot fue el día 5, ya pasó Shavuot. En esta cuenta ya pasó Shavuot. Shavuot celebramos el día que Moshe sube. Es el día 50 de la salida de Egipto. Y Armando dice, la gente hoy en día sigue buscando un papá religioso o político que se haga responsable de la toma de decisiones. Bueno, es lo que hablamos. Bien. Volvamos a la Torá. Entonces, no les dije esto, algo importante, ¿no? La gente se congregó, y nos dice, al Aarón, sobre Aarón. De acá nos queda la primera manera de entender lo que le va a pasar a Aarón. Aarón, hasta ahora lo que tenemos de Aarón en la Torá, es que era el vocero de Moshe. Aarón tenía la entidad de hablar el nombre de su hermano, que tenía la dificultad de hablar, pero no era quien lideraba, no era quien tomaba decisiones. Y con algo más, si se acuerdan, toda la Torá, hasta a Moshe y Aarón, los hermanos menores se imponen por sobre los hermanos mayores, pero en todos los casos las reacciones son negativas. Más allá de que aprendimos a no matar y a no tener que resolver estas cosas de manera violenta, eran conflictivos que un hermano menor como Yosef tomara protagonismo, o que Jacob por encima de Isaac, o que Itzhak por encima de Ismael. En todos los casos fueron conflictivos. Este es el primer caso donde el hermano menor no es conflictivo y toma de buen agrado el lugar que le tocó. Pero acá va a estar expuesto a ser el mayor sin haber sido nunca. O sea, el que tiene que tomar las decisiones, el que tiene que liderar, el que tiene que conducir, y con toda la gente encima de él. Esto es lo que le pasaron. Sí, Pato. Pregunta, ¿por eso dice cum? O sea, levántate como líder, le dicen. Le exigen. Claro, porque ellos estaban encima de él, estaban por arriba de él, y lo veían a él como abajo, como sentado, como quieto, como inmóvil, como sin hacer nada. Y ellos necesitan a alguien que esté arriba. Y eso es lo que piden. Como muchas veces tenemos que ver cuál es el pedido implícito en lo explícito que se nos dice. Mucha gente nos hace reclamos. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa muy seguido. Mucha gente nos hace reclamos. Y uno tiene que aprender a escuchar cuál es el reclamo.
desde dónde te hablan, qué te están diciendo y qué no te están diciendo, pero está presente. Sí, Marta. Pregunta, Fabi. ¿Aarón no le dijo, tengan paciencia, confíen en Moshe? O sea, Ahora vamos a ver qué hace Aarón. Perdón. Justamente vamos a ver qué es lo que hace Aarón. 2. Les dijo a ellos Aarón, y ahora vamos a hablar de eso: desprended los zarcillos de oro, los que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos a mí. Marcela, vos lo pedís, vos lo tenés. ¿Qué dijo Aarón? ¿Alguno lo critica a Aarón por esto? Me imagino que sí, ¿no? O sea, la gente se rebeló, lo atacó, lo presionó. Aarón no está acostumbrado a tomar decisiones, no es el líder, no es el conductor, no está acostumbrado a resolver, está más acostumbrado a seguir. Y entonces de repente se ve sobrepasado y dice, bueno, vamos a hacer un becerro de oro, tráiganme todo el oro que tengan y hacemos una fiesta. Si uno quiere defenderlo, Aarón, o entenderlo de otra perspectiva, seguramente se equivocó, pero con una buena intención. Porque, ¿qué dijo Aarón? Aarón no dijo, vayan y tráiganme algo de valor. Aarón va y le dice, anda a tu esposa y sacale el arito de oro de la oreja. Anda a tu hija y sacale el arito de oro de la oreja. La estrategia que surge de acá es de decir, la mujer lo va a sacar corriendo. Anda a tu mujer y pedirle, el rabino me dijo que me des tus joyas y que él las necesita. ¿Quién iba a pensar que ese grupo de esclavos que había salido y se había podido llevar algo de valor de Egipto después de toda una vida de trabajo como esclavos, rápidamente iban a entregarle al rabino de aquel momento, a Aarón, las joyas, pero no las que tenían guardadas o las que ganaban, las que tenían puestas, las que usaban. Entonces, los que vemos en Aarón, alguien que busca la paz y es conciliador, y ese es el perfil de Aarón de toda la Torá, es alguien, Rodef Shalom, dice el texto, Rodef Shalom, el que persigue la paz. Es alguien que siempre busca más o menos mantener un equilibrio. Si nosotros vemos a Aarón así, de esa manera, bueno, entonces tenemos que pensar que lo que buscó es, bueno, vamos a buscar algo que nos permita no decirles que no imponerme por encima de ellos con autoridad y retarlos, sino una estrategia que los termine a ellos, bueno, ¿sabes qué, Aarón? Está bien, vamos a dar un poquito más de tiempo porque no me fue bien en casa. Cuando fui y pedí, ni pedí, no, bueno, está bien, Aarón, no sabía que era tan grave, esperemos a Moshe. O sea, cuando vos lo que te dan para hacer es como muy difícil, probablemente termines encontrando vos la paciencia que no tenías antes. Ahora, yo les quiero decir algo que es medio obvio, pero es un error típico nuestro. Querer solucionar un problema y generar uno más grande por una estrategia equivocada nos pasa muchas veces. Y es gravísimo. Tenías un agujerito en la remera y por querer taparlo, rompés la remera en dos. Bueno, con la remera no pasa nada, pero en la vida pasa muchas veces estas cosas. ¿Y cuántas peleas familiares o de amigos se generan por un primer conflicto mal manejado? Entonces hay que tener mucho cuidado que la solución no sea agravar el problema. Y si no estamos seguros y convencidos, a veces es mejor esperar un poco que tomar una mala decisión. Porque lo que surge del texto, de la manera como está escrito, es que todo fue demasiado veloz. En dos versículos,
ya tenemos una revuelta del pueblo y una respuesta de Aarón concreta de cómo se soluciona un tremendo problema. Entonces, la velocidad en estas cosas es clave. No hay que apurarse, no hay que apresurarse y hay que evaluar bien las situaciones. A ver, tengo algunos chats. Patea la pelota afuera, dice Tomás, con la mano de Dios, la pelota. La pelota no se mancha. Son todas las filosofías que yo aprendí a lo largo de mi vida. Patricia dice, con esto no trató de esperar, claro, tal cual, para mí ese fue el objetivo. Tal cual, Pato, eso es lo que me parece. No podía decir, síganme, no los voy a defraudar. Sí, no es una frase de Aarón, todavía no había leído las obras completas de Sócrates, entonces no conocía esa frase de aquel que leyó, el único ser humano que leyó las obras completas de Sócrates. Silvia dice, trató de resolver las cosas al modo en que quería la gente rápidamente y no como correspondía. Está bien, no sé si como quería la gente o como él pudo hacer, tal vez él no sabía hacerlo de otra manera, puede ser también las dos cosas. Y Mónica dice, es Moshe quien se equivocó en elegir a su representante al ausentarse. Bueno, es peligroso lo que decís, Mónica, ¿por qué? Porque el que eligió a Aarón como asistente de Moshe no fue Moshe, fue Dios. Y yo no me voy a animar a decir que Dios se equivocó, pero si vos lo querés decir y te la bancás, todo bien. No, según la Torá, el que eligió fue Dios. Igualmente, los lugares de liderazgo son difíciles. Y en esas circunstancias, con un pueblo saliendo de la esclavitud y teniendo que reeducarse en un ambiente como el desierto, es mucho más que difícil. Es una tarea titánica. Y la verdad que vamos a encontrar fallas y errores de los dos líderes, tanto de Moshe como de Aarón. Y la Torá los muestra los errores. Lo decimos siempre, porque la Torá habla de seres humanos como nosotros. La Torá no habla de semidioses, no habla de gente perfecta y no te hace sentir a vos el único que se equivoca. La Torá te muestra seres humanos como vos, con carencias, con falencias, con errores, con miserias, pero también con aciertos, con bondad, con generosidad, con inteligencia. Entonces, ahí te dijo Sofía, no sirve justificarse todo lo malo que uno hace, porque en la Torá también todos se equivocan, pero sí consuela saber que no soy el único que me equivoca, pero al mismo tiempo me desafía a elevarme sobre esos errores. Sí, Sofía. Y es que yo pienso que el pueblo tampoco estaba convencido, o sea que era como que el pueblo todo el tiempo les decía, pero para traernos acá más bien nos hubiéramos quedado allá, y para hacernos pasar esto más vale nos hubiéramos quedado donde estábamos. Entonces como que el pueblo no estaba muy dispuesto a sacrificarse o a sentir que tenía que hacer algo especial para merecer esa libertad que no terminaban de entender que era su libertad. Ahí te dejo, Tomás, déjame contestarle a Sofía, que tiene razón, pero no lo juzguemos al pueblo rápidamente. Nosotros nos pasa lo mismo. Fíjense todo este año, o sea, ¿quién se quedó encerrado como marca la lógica y no salió? La mayoría de la gente sale igual, necesita salir, se revela, se enoja. Por más que sea para nuestro bien o uno entienda que es para bien, o uno crea que es para bien, es muy difícil cambiar tu vida de la noche a la mañana. Y esta gente, por más que aparentemente era para mejor, tuvo que dejar lo conocido, lo cómodo, por más que estaban pasándolo mal, uno se acostumbra a todo como ser humano. Y después cambiar es muy difícil. ¿Cuánta gente no corta relaciones tóxicas porque se acostumbró a la relación? Y entonces, ¿cómo vamos a juzgar a un pueblo que vivía así? Está bien, en la toxicidad, pero vivió así toda su vida. La gente que estaba ahí había nacido en esas circunstancias, vivió en esas circunstancias, y cambiar no es fácil. Entonces, es cierto, Sofi, pero también hay que entender a esa gente. O sea, no es que hay que juzgarla o acusarla. Es difícil cambiar, le tocó un cambio difícil y, como todo cambio, requiere una energía muy particular. Y después, la tentación de volver atrás con cualquier cambio
nos aparece a todos. ¿Quién de ustedes no inició algún cambio en su vida y después no pudo sostenerlo? ¿Quién de ustedes se propuso alguna vez algún cambio y después no se animó? Todos tenemos que levantar la mano. Desde aquel que empezó una dieta o una rutina de ejercicio y a los 3 meses, a los 2 años o a los 5 minutos dijo, más sí, ¿cómo sal de vuelta? Y la gente que dice, no, ahora voy a hablar y me va a escuchar, porque yo se lo voy a decir y ahora va a ver que... Y después pasa, bueno, no era tan grave, no, quizás en realidad, nada, todos nos proponemos cosas que a veces no podemos hacer porque cambiar es difícil. Y ni que hablar de esta gente que nació y vivió toda su vida de esa manera. ¿Sí, Tomás? Sí, en realidad ahora han escrito lo que yo quería decir y que te planteé antes. Una cosa eran los límites de esclavos y otra cosa es de golpe encontrarse libres y no tener límites y tener que empezar a buscarlos. Entonces, a mí me sorprendía que estábamos juzgando a Moshe y a Aarón. En realidad, era el pueblo, que somos nosotros los que tendríamos que juzgarnos. Y ahora, bueno, varios escribieron sobre esto. O sea, era un cambio radical. Y el cambio era en el pueblo. Los líderes es al revés de como lo estábamos planteando. Yo sentía que estábamos criticando a Moshe y a Aarón. ¿Me explico? No, yo lo que diría, Tomás, es que la Torá nos sirve no criticar ni al pueblo ni a Moshe, sino es vernos a nosotros. Siempre es el reflejo, por eso yo vuelvo ejemplos sobre nosotros, porque es muy fácil verlo afuera, pero no me sirve de nada. Es más interesante después verme a mí reflejado en eso que veo. Entonces, cuando yo soy visto como Moshe o como Aarón, es donde me tengo que ver a mí frente a una situación que tengo que tomar una decisión de un contexto que espera algo de mí y cómo reacciono yo. Y cuando miro al pueblo, me tengo que ver a mí en la situación en la que me piden un cambio de vida y cómo lo manejo yo ese cambio, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Entonces, la idea es que todos nosotros tenemos un pedacito de Moshe, un pedacito de Aarón, un pedacito del pueblo, y tenemos que ver cómo nos refleja la Torá a nosotros. Porque eso es lo que nos sirve de crecimiento espiritual. Si yo estudio Torá para saber mucho de Moshe y de Aarón o para ser un gran crítico literario, no estudié Torá, estudié otra cosa. Estudio Torá es para ver cómo yo puedo pulir mi Neshama con estos arquetipos en los cuales yo estoy de alguna manera representado. Entonces, ese es el desafío. Para seguir con los chats de lo que están comentando. Claro, dice, es muy difícil tener la respuesta correcta para cada pregunta a la que se somete un libro. Como es así, yo siempre les pido a todos, especialmente a ustedes, que tengan siempre un espíritu crítico, con quien sea. Nunca escuchen a alguien ciegamente, porque no sirve de nada. Porque nadie puede estar a la altura de circunstancias siempre. Y porque nadie tiene más verdad que la que podés llegar a tener vos. Entonces, está buenísimo tener un consejo, está buenísimo tener a alguien como referente, está buenísimo depositar en alguien la función de líder, que es situacional. Nadie es líder de todo. Y vieron, en la Argentina tenemos un mal que es tremendo. Le preguntamos a alguien que se destaca en un campo por cualquier cosa, como si hacer algo bien te da derecho a opinar de todo. Entonces, nadie es liderazgo de todo. La gente puede tener liderazgo situacional en este rubro, en este tema, sobre estos aspectos, y así todo se puede equivocar, y así todo puede responder apresuradamente como Aarón y no evaluar, sentirse apurado en la respuesta y equivocarse, no tener la información adecuada y todo, nos puede pasar a todos, a Moshe, a Aarón y a todos nosotros. Entonces sí, como nadie puede tener eso, sepamos que tenemos que escuchar siempre todo con espíritu crítico. Que no es para criticar al otro que habla, como solemos hacer, sino que es para tener un espíritu crítico sobre lo que se dice, sobre lo que la persona está diciendo y poder analizarlo yo. Y ¿saben qué? Si yo voy a un líder y le pido un consejo, una idea o una ayuda en la decisión, y el líder me transmite una postura y yo la tomo, la responsabilidad es mía, no de él. Cuando yo le consulto algo a mi cónyuge
y me dice qué tengo que hacer, y yo lo acepto, el momento que lo acepto ya la decisión es mía. Yo después no puedo decir, yo te dije, Pucci, yo sabía, Pucci, que eso no iba a ganar. Es culpa de Pucci. ¿No? Culpa de responsabilidad es mía. Porque el otro no decide por vos. El otro te puede sugerir, aconsejar, te puede dictaminar, pero no, la decisión es tuya. Nadie delega la responsabilidad. Marcela dice, es un pueblo todavía inmaduro para tomar... Apaga micrófonos porque se repite todo lo que decís. Ok. Veo los que están prendidos y los voy apagando, pero la mayoría están apagados. Ahí está. Es un pueblo todavía inmaduro para tomar estas decisiones, venían de ser esclavos mucho tiempo, había que aprender, tal cual. Ese es el gran problema que tiene esta generación, y por eso vamos a ver un montón de situaciones en el desierto, un montón, no una sola, que tienen que ver con eso. Espero que la respuesta para un pueblo inmaduro no sea ponerles a Maduro como solución, espero, porque si no sería un problema. No dejan de ser personas, dice Jackie. Hashem eligió de acuerdo a las capacidades de cada uno. Fue un cambio brusco para ellos, de allí la enseñanza de nosotros, tal cual, acuerdo 100%. Son personas con sus limitaciones y también con sus capacidades, ¿no? Tienen cosas buenas y malas. Es el equilibrio entre la emoción y la razón. Me imagino que, Saúl, estás hablando de la respuesta que uno tiene que dar en los momentos de presión y poder manejar bien ese equilibrio. Hay eco, está, recién, y perdón, me tengo que retirar, María se ofendió con lo que ustedes dijeron y se fue. Les pido por favor que no me ofendan a más gente porque me voy a quedar sin tal Fabi, sí. una cosa, vos antes dijiste de que uno tiene que tener un parte de pueblo, parte de Aarón y parte de Moshe. En realidad uno tiene que tener tiene adentro a todos, o sea, a todos los personajes de la Torá. Claro, sí, nombré los que estamos ahora en juego en este momento, pero sí, uno, incluso cuando hablamos de Amalek, que es la representación del mal en la Torá, también tenemos que buscar allí, no solamente vernos en Moshe, tal cual. ¿No? Tenemos, por eso la Torá es un espejo para ir viéndonos permanentemente, y por eso es interesante ir pasando por diferentes partes de la Torá. Bueno, 3. Se desprendieron todo el pueblo de los zarcillos de oro que estaban en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Fíjense la dinámica y la velocidad. Todo esto es una cosa que nadie podía haber previsto, nadie podía haber imaginado. Y la gente, desesperada como estaba, por la falta de liderazgo, de conducción, por el miedo que tenían, por la inseguridad que sentían, hay algo que está pasando acá que los lleva a ni siquiera evaluar y pensar el pedido de Aarón. Así como Aarón no pensó y respondió, la gente tampoco pensó. Yo los quiero llevar a un ejemplo de un texto de la Torá bastante, que leímos hace mucho, que es muy antiguo, pero la Torá es de mi época, que leímos hace mucho, y es el texto donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Si alguno recuerda el texto, Dios le dice a Abraham que lo sacrifique. Y le dice, ahora anda y camina hasta que yo te avise cuándo es. Y lo hizo caminar 3 días. Y si se acuerdan, cuando estudiamos ese texto, yo les dije, para que la decisión de Abraham no sea impulsiva, para que tenga el tiempo de meditar y reflexionar de lo que está por hacer. Cuando vas a tomar una decisión importante, tenés que tener tiempo de meditarla y reflexionar en ella, no en el instante. Por el instante tomar las peores decisiones. En el apuro, en la presión, uno se equivoca mucho más. ¿Vieron que hay mucha gente que cuando tiene que tomar una decisión se va a caminar? Eso viene de Abraham. Aunque no lo sepan, lo tienen en los genes de nuestro pueblo. O sea, cuando Dios le hizo a Abraham tomar la decisión más difícil de su vida, lo mandó a caminar 3 días. Tampoco lo tomen literal, no se vayan 3 días a caminar. Pero es importante tomar decisiones de fondo desde la tranquilidad y desde la paz y desde el tiempo que te da otra perspectiva. Así que por eso, en el caso de la decisión más difícil de Abraham está, y acá que no está, todas las decisiones son equivocadas. O por lo menos todas las decisiones son distintas a lo que la Torá hubiera esperado que vos decidas.
Entonces, Aarón no tiene que haber pedido eso y la gente no tenía que haber contestado de esa manera. No tiene que haber entregado los bienes de valor tan rápidamente. Fabián, Sí. ¿cuál hubiera sido una decisión más pensada de parte de Aarón? Para saber cómo hubiera sido una forma más reflexiva. Como dije hoy en día. Con el libro del día después y teniendo Clarín en la mano, cuando alguien te plantea algo, no tenés que... Espera que quedó tu video y se genera eco, ahí lo pagué por eso. Cuando alguien te plantea algo, tenés que descubrir qué es lo que te está diciendo sin decírtelo. Y Aarón trabajó solo sobre lo que la gente le dijo literalmente. Si él hubiera entendido que la gente no quería un Dios, la gente estaba angustiada, tenía miedo, tenía ansiedad, extrañaba a Moshe, no importa, podría haber trabajado en eso. Lo que hizo Aarón, no quiere decir lo que tenía que haber hecho bien o que tenía que haber hecho mal, sino que contestó en el mismo nivel de la pregunta. Y tendría que haber profundizado en lo que había atrás de la pregunta y tendría que haber tenido alguna herramienta para trabajar en lo que hay atrás de la pregunta. Para poder ser un poquito más específico con esto, quiero darles un ejemplo. Muchas veces se nos plantea a los que trabajamos con chicos o a los que tuvieron en su casa o tienen en su casa alguna vez chicos, ¿qué pasa cuando un nene te hace una pregunta sobre un tema difícil, ¿no? Viene un chico de 5 años y te habla de sexo, te pregunta sobre Dios, o te pregunta sobre el mal, la muerte, o sobre lo que fuera, ¿no? La pandemia. ¿Cómo se contesta? Entonces, la respuesta clásica que te dan es, a los chicos tenés que contestarle al mismo nivel de la pregunta. Nunca des más información que la pregunta, que lo que la pregunta te está trayendo. No, si un chico te pregunta algo, vos contestale ahí, en ese nivel. Y si él va a querer saber más, te va a seguir preguntando. Y si no te pregunta más, es porque no quería saber más. Esto es algo que solemos aconsejar mucho, sobre todo en los temas de duelo, cuando los chicos preguntan por la muerte. Ahí te dejo, Marcelo. Cuando te dicen que al chico solamente le contestes en el nivel de la pregunta y lo mínimo posible, te están diciendo que a los adultos no. Y tal vez esto fue lo que falló Aarón. Aarón se quedó como si fuera en la superficie de la pregunta, operó en esa superficie y respondió en ese nivel. No sé qué tendría que haber hecho porque yo no estuve ahí, pero tendría que haber pensado más profundamente qué le pasaba al pueblo y no responder automáticamente a la demanda. Sí, Marce. No, yo quería agregar, pero con la verdad, lo que se pregunta, pero siempre contestándole al chico con la verdad, digo. Por supuesto. No, bueno, no, porque hay gente que decide... A los chicos y a los adultos y a todos. Siempre con la verdad. Pero por supuesto que, por eso ya tengo que estar lo mínimo posible, porque si no, contale lo que quieras y mentile. Pero digamos, como estamos dentro de la verdad, no le des más información que la que está pidiendo. Acá Claudio dice, es muy difícil que un pueblo no critique al gobierno de turno, aunque después lo recuerde. Eso me preocupa porque así como cambio la palabra gobierno por rabino y pasa lo mismo, pero no, obviamente que sí, que los que de alguna manera tenemos una tarea que nos expone, estamos expuestos a las críticas, está bien, es parte del juego y hay que entenderlo. Roberto dice, el miedo puede ser aprovechado por líderes para imponerse, cualquier similitud con lo que vivimos ahora, pura casualidad. Pero, no, Roberto, es como una frase Fabián, de un momento. Sí, Caro. Aarón, Espera que Roberto no termine con lo anterior, perdón. ¿Qué querías decir? No, es tal cual, digamos, aplica muchas veces y también a la realidad de hoy, ¿no? Ok. ¿Caro? Aarón no es un estratega. O sea, no se sentó a pensar en las consecuencias del acto. O sea, nada, siguió viaje, no importa si no entendió lo que le estaban pidiendo. O sea, no es un estratega, por definición no es un estratega, no es el estratega supuestamente es Moshe.
no es una habilidad de él desarrollada. Sí, no te olvides que Aarón va a ser el Cohen Gadol y está todo preparado para imbuirlo de ese rol, que en los términos de la antigüedad es como si dijéramos el gran rabino. Digamos, ¿no? Moshe era el político y Aarón era el espiritual. Pero era el estratega, Moshe. Aarón no es, o sea, lo que falló es no pensar, bueno, Espera, A, B, A. estás apurando. Yo no terminé la respuesta. Hablando de lo que hablábamos recién. Entonces, uno espera, por lo menos hoy, no sé en el momento, de alguien que tiene un trabajo espiritual, que pueda aprender a escuchar a la gente de otra manera. Entonces, no estoy hablando de una estrategia para zafar o para conducir o para liderar, sino una habilidad de escucha que le permita darse cuenta qué es lo que le estaba pasando a la gente. ¿Se entiende? Pero como me parece que la Torá está bueno que nos muestre debilidades humanas, para que uno pueda encontrarlas en uno, no para hablar mal de Aarón. Pobrecito Aarón, fue un genio, o sea, qué bueno lo que hizo. Me ayuda a mí a decirme, yo cuando escucho del todo, me tomo el tiempo para pensar la respuesta antes de darla, trato de evaluar las opciones y las devuelvo. Eso es, y no, pobrecito Aarón, no lo critico a Aarón, digamos, trato de ver qué es lo que la Torá me está enseñando a mí en esto, porque lo que no podemos dudar es que todo este relato lleva a una gran transgresión. Entonces, uno tiene que ver este relato dentro de ese contexto. Acá hay algo que va a terminar mal, que está pasando mal y que va a terminar mal. Y que quizás, si me dicen a mí, estamos frente a la principal transgresión del pueblo en su conjunto de toda la Torá. No, lo más grave no fue comer del árbol prohibido, si me preguntan a mí. Lo más grave no fue que el hermano menor quiso ocupar el lugar. Lo más grave de la Torá fue que un grupo de gente que vio las 10 plagas, que salió de la esclavitud, que se encaminó a la tierra prometida, que fue liderada y conducida y que fue alimentada y dada de tomar en el desierto, en la primera situación de presión que se les presentó, volvieron atrás. Esto es como, ¿se acuerdan los juegos que te dan tableros? Esto es como decir, volvé a la casilla de entrada, de salida. O sea, volvés al principio. Retrocediste todos los pasos que habías avanzado. Pero, Caro, no lo critico a Aarón, obviamente, ¿de acuerdo? No quiero hacerla sonar. Veamos los chats que quedan y vamos a ir cerrando el encuentro de hoy. Aarón, el Midrash y los textos que siguen tratan este tema. Debía aprender. También es una enseñanza para nosotros, por más errores que cometamos, por más bajo que alguien pueda caer, siempre hay una oportunidad para cambiar y salir de esa situación. Acuerdo. Tomás, estás un poco monosílabo que no termino de entender. No, el rabino me sacó las palabras. Justo estaba escribiendo lo que vos dijiste. Cualquier parecido con azar. Por eso borré. Ok, perdón por sacarte las palabras. No. Aarón tenía que caminar antes de responder, probablemente. Mariano, ellos lo veían como una transgresión. Te propongo, Mariano, que esperemos a ver cómo el texto nos lo cuenta. Va a terminar siendo visto como una transgresión por todo el enfoque de la Torá, seguro. Pero vamos a ver cómo la gente lo vive. Por ahora, no. Por ahora, Aarón, como Aarón se los pidió, ellos lo llevaron y solo cumplieron con lo que Aarón les pidió. O sea, por ahora parecería que no hay transgresión. Lo vamos a estudiar porque el texto da para varias cosas distintas. Con esto que les digo, no se pueden perder el encuentro el jueves que viene porque vamos a ver justo eso, así que no se lo pierdan. Nos vemos virtualmente, amigos, mañana en el Kabbalah Shabbat, así que Hag Sameach y Shabbat Shalom para mí. Dale, Hag Sameach. Hag Sameach. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Chao a todos. Chao a todos. Chao a todos.